Bienvenidos, queridos amigos, al episodio número 20 de Matecitos y Reflexiones, con mis grandes amigos, hermanos del alma, compañeros de vida, ejemplos de servicio, Gracias, Nicolás y Marcelo. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Todo, muchas todo gracias. bien, Yamil? Ahora ¿Dormiste bien mejor, anoche? ahora mejor con esa presentación. Metele más pila, caballo. No, es que me quedé corto de descriptivo, entonces que paro acá porque hay que ver si- Todo bien. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el libro 3 de la secuencia del Instituto Rují, el Ujú. libro sobre enseñar clases para niños. Eh, Como estamos súper preparados, tenemos un resumen exacto de qué se trata el libro, vamos a hablar así súper bien, porque como saben, gente, nosotros siempre estamos súper preparados. No, a ver, un resumen de qué se trata este libro. Se trata de... eh, el material que se ocupa para la capacitación de los encargados de estas clases para niños, que ya las veníamos hablando en otros episodios, esta actividad básica de la comunidad Bahá'í, en la que obviamente se necesita una capacitación para entender a qué va y cómo se trabaja con los niños y cuáles son las metas de este proyecto. Entonces se hace una capacitación a través de este libro. Este libro también tiene otras ramificaciones que van dentro de los diferentes rangos etarios de los niños, pero este sería el libro 3, es el libro base para las clases para niños. Ujú. Y con eso me retiro, muchas gracias. Un gusto, nos Muy vemos la bien, próxima Shamim. semana, Xavi. Bueno, para los que nos están viendo, y si no, para los que nos están escuchando, imagínense un libro de color, de color naranjo, ya Naranja. salmón y otros colores yo creo que no van. Así que este es un libro, básicamente, que es el libro 3 que se llama Enseñemos clases de niños, y ahí les vamos a explicar ya de inmediato por qué hice grado 1. Básicamente, como mencionó Shamim, o sea, hay 4 actividades principales que la FE Bahá'í impulsa en el ámbito como educativo, en el que todos pueden participar, ¿cierto? Y una de ellas es las clases de niños, y con este material los que se preparan, ¿no? Sean jóvenes o adultos, pueden ser maestros de estas clases de niños, o también de alguna manera, si es que no propician esta actividad, pueden entonces ellos al menos conocer cuáles son las enseñanzas bajáis en torno a la educación de los niños. Entonces, acá, igual que los otros libros que ya hemos visto hasta ahora, trae Tres 3 unidades unidades. principalmente. La primera habla acerca de algunos principios de la educación Bahá'í, así se llama, y básicamente entonces, como mencioné recién, habla como a gran escala, como con escritos y citas, va como comentando un poco acerca de lo que dice la fe Bahá'í, lo que trae Bahá'u'lláh acerca de la educación de los niños. Después, la segunda unidad son lecciones para clases de niños grado 1. Como bien dijo Shamim, hay ramificaciones, y esas ramificaciones se llaman grados. Entonces el grado 1 es para cierta edad, el grado 2 para otra edad, y así, ¿no? Vamos a llegar a 6, me parece, ¿no? Ahora hay 4, Ujú. hay 3 Sí, y hay uno en cuatro. desarrollo, y vamos a llegar a 6. Se supone que es como para que en cada uno de los años, como el programa, sea como mucho más específico el programa. Ujú. Y lo último, bueno, la unidad se llama Manejo de las clases de niños, y básicamente en esa unidad es como el material que se usa en las clases, ya lo pueden ver, y efectivamente ven cómo son las dinámicas de la clase en sí. Salen dibujos o citas, y es de alguna forma como para poder practicar el material al momento de propiciarlo. Ujú. No sé si Marce ibas a decir algo, si no puedo seguir con el libro. No iba a decir nada. No, mentira. Bueno. No, eso es. No, lo que iba a mencionar era eso justamente que. Creo que mencionamos en episodios anteriores, o no estoy seguro, pero que estos materiales de los programas de las diferentes actividades todavía están en desarrollo porque son producto del aprendizaje y de la aplicación de estos materiales, de estos libros en el campo de la acción, ¿verdad? Entonces, al principio, claro, había solo
un libro que era bueno, o sea, para todos los niños, básicamente. Y luego se fue refinando esto al punto de que, claro, como mencionamos, la meta es que como el programa de niños dura 6 años, que al final haya 6 libros, ¿verdad? Sería un libro por año. Entonces, ahora estamos trabajando y refinando el cuarto libro y luego en el quinto y el sexto. Entonces, para ver que es algo dinámico que se está desarrollando y que no es, creo que esto sí habíamos mencionado, no es algo inventado simplemente por la comunidad Bahá'í, sino que es producto de la experiencia, del aprendizaje, de aplicar estos materiales con los niños, ¿verdad? Entonces, es un proceso dinámico que todavía no estaba finalizado, pero que continúa, ¿verdad? Y se va refinando a medida que más se vayan utilizando los materiales, ¿verdad? Entonces, eso. Chamin, ¿querías decir algo? Y yo creo que para mí eso es uno de los mayores ejemplos de, bueno, de varias cosas, ¿no? Uno, de la combinación de la metodología científica de aprendizaje en una parte, o sea, de la religión, ¿no? Por así decirse, cómo combina la fe Bahá'í la parte de la ciencia y la religión y decir, bueno, el concepto de la prueba y error y no tener miedo de decir, mira, nosotros probamos esto y no funcionó y ahora vamos a probar esta cosa y vamos a ver si funciona y así, que es parte también de lo que lo llamamos nosotros y me parece que aplica muy bien el crecimiento orgánico, ¿no? Ujú. Eso de decir, bueno, en esta área funcionó así, en esta área funcionó así, entonces entre medio de estos dos podemos hacer una base en donde se aprenda las capacidades que se necesiten para lograr estas actividades y de ahí seguir, ¿no? Y que se y manejarla en cada comunidad de manera distinta, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las cosas así, ¿no? Pero tener una base como para decir, bueno, esto es a nivel mundo, cómo funciona mínimamente y después aplicarlo a mayor intensidad y cosas así. Tenemos en las clases para niños está esto, ¿no? Que se está desarrollando estos productos en los grupos prejuveniles también, que vamos a hablar un poco más también de esto cuando lleguemos al libro 5, ¿no? Spoiler, no, mentira, no es spoiler, pero lo que me parece muy interesante es que inclusive yo, que hice estos libros, hoy día puedo decir, bueno, yo no hice ciertas partes de esto, ¿no? Y me faltan actualizar ciertas partes de esto, y es como que constantemente también te deja vos en este camino de aprendizaje, ¿no? Y de no decir, bueno, me estanqué, ya está, ya aprendí todo lo que tenía que aprender, y no, no es así. Como no es así en la vida, o sea, siempre uno tiene que tratar de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que el Instituto Rugía lo trabaja muy bien a esto de probar y de mejorar y de siempre estar mejorando. Inclusive las palabras que ocupan para ciertas expresiones se van trabajando para que sean más globales, para que abarque más el significado que se quería desde un principio, tal explicación, ¿no? Por decir, esta palabra por ahí deja lugar a confusión y en la siguiente edición del mismo libro se cambia por otra palabra que es más específica para que no haya confusión en ese sentido, o cosas así, ¿no? Se va refinando Se va los refinando materiales. muy lindo ese proceso, ¿no? Sí. Hay algo que me gusta mucho de este libro, que me parece que cuando vimos como la actividad en sí de clase de niños, lo mencionamos, me parece. Pero de todas maneras, si no lo han visto, lo vamos a repetir. Eh, hay una cita de Bajaola que dice: considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad aprovechar de esto. Entonces, básicamente, el concepto, y aquí después la siguiente parte es lo interesante, es que hay un potencial en cada uno como de los niños, ¿no? En cada uno de los seres humanos, y especialmente esa cita se ve acá porque más adelante ve y dice: podemos pensar en dos tipos de maestros, uno que cree las palabras que usted acaba de memorizar y otro que no las comprende. El segundo creerá que sus alumnos no saben nada y que les es muy difícil aprender cualquier cosa. Aún puede ser que a menudo les acuse de ser bobos o brutos. Esto es como si él tuviera unos recipientes vacíos a los que poco a poco va a llenar. Usted, sin embargo, cree que sus alumnos poseen joyas escondidas que va a ayudarles a descubrir. Por esto va a hacer todo lo posible para que ellos participen en la clase, va a conversar con ellos, oír sus opiniones. Y así entonces como que va, de alguna forma, creo yo, como reescribiendo el concepto de
de cuando alguien le enseña a otra persona, no es que sea mejor o tenga una exposición como de tratarlos como mal, sino más bien es una persona que les va a ayudar a ellos a descubrir esas joyas que tienen adentro, ¿no? Como esa cita, ¿no? Esas minas ricas en, claro, esas minas ricas en gemas de valor inestimable son todos esos niños potencialmente. Entonces, este espacio o este libro más bien que se estudia ayuda a que uno también empiece a profundizar en conceptos a la hora de poder después propiciar estos espacios con niños. Entonces, puede ser uno, como decía, joven, adulto o quien sea, puede estudiar estos materiales y después desarrollar esas capacidades, tanto de manera como teórica en el libro, como después en la práctica cuando va a la clase. Yo creo que justamente muchas de las cosas que uno aprende son en la práctica, cuando esta parte del contenido de este libro se le enseña a los chicos y básicamente ellos empiezan a cuestionar ese tipo de cualidades o virtudes que uno trata de enseñar. Como por ejemplo, si vamos a través de una historia a aprender la honestidad, entonces después, bueno, en qué otros aspectos de la vida uno lo ve y entonces también uno como joven, como adulto, empieza a cuestionar efectivamente ese tipo de cosas que uno ve acá. Otra cosa interesante, que no me acuerdo ahora si lo mencionamos en el espacio de clase de niños, pero la clase de niños tiene como varios aspectos que se dan dentro del espacio. Por ejemplo, uno de ellos son las historias. Entonces, a través de una historia ellos aprenden un concepto, una cualidad, una virtud. También hay canciones, ya sea que la persona las quiera cantar con algún instrumento o las puede poner porque son materiales descargables. También hay juegos que se realizan, pero los juegos también apuntan mucho como al compañerismo y también a desarrollar cualidades, o sea, tienen como un sentido recreativo, pero a la vez también como de aprendizaje. También pueden ir ellos memorizando. También hay una parte como más artística de dramatización y también como de poder dibujar y completar algunas cosas. Entonces, de alguna forma, uno puede quizás pensar que no es tan fácil llegar a desarrollar todos esos talentos o capacidades para poder dar una clase de niños, pero de alguna forma con el material se busca que uno pueda entender o aprender por qué ese tipo de actividades pueden ayudarle a desarrollar capacidad a los niños en ese grupo de edad. Lo que encuentro que es muy interesante del libro 3 es que, claro, te brinda toda la parte teórica de lo que es la educación de los niños y después la parte práctica. Sobre la parte práctica voy a mencionar un poquito después, pero sería interesante centrarnos como en la primera parte, en la primera unidad, que es sobre justamente el concepto de la educación, ¿verdad? Cualquiera que no, o sea, si una persona es la primera vez que toma contacto con estas ideas, con estos principios, le va a parecer muy interesante realmente y muy diferente a cómo se percibe y a la idea que se tiene afuera acerca de lo que es educar, porque es como dijo Nico, porque una de las de los primeros grandes de las primeras grandes ideas con las que nos encontramos en el libro es que la educación no consiste justamente en agarrar a una persona y llenarla de conocimiento, sino es ayudarla a sacar de dentro suyo todas esas capacidades humanas que tenemos todos, ¿vale? Entonces, eso de por sí de entrada ya es un cambio totalmente radical de paradigma. O sea, es un cambio de visión muy grande y muy fuerte. Yo dejo de ver a esa persona entonces como que la responsabilidad mía es de llenar a esa persona de conocimiento y de que sea, y para que sea una persona talentosa y todo eso. Paso de esa visión, a una concepción de más bien estoy ayudando a esa persona a sacar de dentro suyo todo eso que tiene, todas esas cualidades y capacidades humanas que todos tenemos. Y entonces esa visión ya de por sí es como pasamos de una cuestión, de una visión pasiva del individuo que recibe la educación a una activa, sino que está dentro del individuo todo, ¿verdad? Solo que por medio del trabajo y de la educación le estamos ayudando a que
como dice, saque afuera todas esas gemas que tenemos dentro. Entonces, eso por sí solo ya es un cambio totalmente de mentalidad y eso nos ayuda a empezar a ver de forma diferente o sea, a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y sobre todo a los niños a los que vamos a ayudar en este proceso educativo, ¿verdad? Ya no los vemos como seres vacíos, sino que como seres que, o sea, son como esos diamantes justamente en bruto que tenemos que ayudar a pulir. Ellos ya de por sí tienen dentro toda esa riqueza, ¿verdad? Entonces, y todos los seres humanos tenemos esa riqueza, ¿verdad? Sin excepción. Entonces, eso nos ayuda a cambiar nuestra visión al ver a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Y claro, y lo vemos con otros ojos, ¿verdad? Y es algo maravilloso. Yo lo encuentro como maravilloso realmente. Shamim, ¿querías decir algo? Tenía un profesor del secundario que él durante un tiempo leyó muchos libros de la fe y bueno, encontró esa cita justamente. Y él me comentaba una vez, decía que él la ocupa hoy, la ocupaba, bueno, él ya, que en paz descanse, él la ponía como su firma en todos sus correos electrónicos, aunque él no era Bahá'í, él ponía esa cita, ¿no? Y decía que le había cambiado completamente el concepto de como educador de su misión estando ahí, cambiándolo, como decía Nico, ¿no? De pasar de ser una persona que rellena vasos a una persona que guía y da herramientas a individuos a encontrar sus propias gemas, ¿no? Dice, inclusive, él me decía, dice, inclusive para mí hoy día me parece mucho más interesante ayudar a un joven a educarse, porque lo veo con esta imagen de ser un minero dentro de una mina y es como mucho más emocionante que una persona que tiene que rellenar vasitos, ¿no? Inclusive en ese sentido, y él decía, bueno, dice, me encantaría que más padres vieran la educación de esa manera. Y eso es una parte, yo creo que muy importante de por qué en la comunidad no solo se hace el libro 3 con las personas que quieren ser maestros, sino que con toda la comunidad, porque eventualmente también esto te ayuda a la parte de la crianza de tus propios hijos, a la parte de la comprensión de las capacidades de cualquier niño dentro de la comunidad y cosas así, ¿no? Entonces te cambia completamente la perspectiva y me parece que es muy importante que todos tengan esa comprensión para poder entender por qué es parte de las 4 actividades básicas del crecimiento de la comunidad que esta actividad se desarrolla, ¿no? Que estas capacitaciones se desarrollen y que logremos que más gente tenga sus minas de gemas de valores inestimables trabajadas de manera más profunda, ¿no? Entonces eso es algo que, o sea, que me parece muy interesante de decir, bueno, este libro no es solo para el que quiera hacer las clases para niños, ¿verdad? Es para todos, pero está apuntando a alguien que esté interesado en eso también. Y quiero agregar a eso que estás diciendo, porque en la cultura popular siempre se dice que para educar a un niño se necesita básicamente como toda una comunidad, ¿verdad? No solo educan a los niños los padres, la familia nuclear, sino que se educa en toda la comunidad. Ahora, imagínense entonces que toda una comunidad tenga este cambio de visión, tenga esta visión de ver a los niños como, porque siempre se dice, claro, los niños son el futuro, pero se los concibe como seres vacíos que se van llenando para después llegar a ser adultos y ser personas plenas. Pero no es así, ellos ya tienen toda esa capacidad. Entonces, toda una comunidad empoderando a sus niños, eso es algo que va a impactar muy fuertemente en la sociedad. Entonces, esa es la importancia de que no solamente los futuros maestros sean los que estudien el libro 3, sino que después de los maestros lo estudien los padres y después todos los que honestamente digan que se preocupan por su comunidad tendrían que estudiar acerca de la educación de los niños. Estaba revisando ahora la descripción que hace el Instituto Ruji, que es quien provee estos materiales. Y es interesante que en el resumen que ellos muestran acerca de este libro, claro, ahí comenta básicamente de que es un libro que está hecho para poder educar con amor a los niños. Entonces, creo que es un buen resumen porque básicamente nosotros, como decía Marce, quizás tenemos muchos ejemplos en el ámbito como educativo intelectual, en el colegio o en la casa o de distintas partes, y de repente muchas veces
uno no puede contar con todas las herramientas, me imagino yo, todavía no siendo padre, pero en el día de mañana quizá uno no cuenta con todas las herramientas para poder proveer la educación de alguna forma en su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera. Entonces, como dijeron recién los chicos, o sea, es importante el poder, si uno tiene la posibilidad de aprender más, hay gente que lee, hay gente que toma cursos, hay gente que le pregunta a amigos, a los mismos padres, no sé. Creo que también esta es una buena alternativa, como dicen, para poder también uno desarrollar otro aspecto, que es también como este aspecto espiritual, que era lo que veníamos viendo, que desarrolla también todos estos libros de esta secuencia. O sea, no necesariamente despiertan solo el tema intelectual, porque uno lee y memoriza y contesta preguntas, sino que también desarrollan también como por debajo de alguna manera, como desarrollan la parte como espiritual del individuo. Y en este caso desarrollan la parte espiritual tanto de quien estudia el material como de los niños que reciben esa educación. Y es súper interesante porque este material es como también un poco más ilustrativo que, por ejemplo, el material de prejóvenes, que son chicos más grandes, que lo vamos a ver más adelante en el libro 5. Y entonces siempre está como abocado al grupo de edad con el que se trabaja. Entonces, por eso también existen distintos grados. Ahora van, como mencionamos, hasta el grado 4, después seguramente va a llegar hasta el 6. Pero entonces, la idea más que nada es poder como proveer a través de distintas herramientas una educación espiritual con las cualidades que eso conlleva. No va a ser de alguna forma como probablemente uno está acostumbrado a ese sistema como de yo te digo y tú repites, yo te digo y tú repites, sino que es más que nada también esa participación lo que hace mucho más rico el espacio. Y en lo personal a mí me ha tocado hacer clases de niños. Y es interesante porque, como lo mencioné antes, casi es uno el que se lleva como todo el aprendizaje, pienso yo. Quizá incluso más que los mismos niños, porque hay historias que se cuentan ahí, por ejemplo, del hijo de Bahá'u'lláh, que es Abdul Bahá, y a través de las historias de él uno puede aprender cualidades, por ejemplo, la honestidad o la justicia. Entonces son conceptos que hoy en día hay muchos títulos, bibliografía y conceptos que puede tener la gente, pero es interesante verlo desde un aspecto un poco más espiritual a través de historias, como que se grafican para poder explicar el concepto. Y es interesante la conversación que gira en torno a eso, porque después que uno termina la lección con los chicos y va la canción y va el dibujo y cómo ustedes representan la honestidad, por ejemplo, y cómo, bueno, a través de esta historia creen que él manifestó la honestidad y así. Entonces como que va desarrollando una idea y después los chicos lo van llevando a la práctica. Y eso es lo interesante de lo que tienen los niños, que siempre lo llevan como a la práctica de inmediato. Y a la siguiente semana que te juntas de nuevo con ellos, como que si tú algo no dijiste o dijiste la información cambiada o los papás hicieron algo en la casa, van a decir, oye, pero la otra vez trabajamos la honestidad, ¿no? O sea, como que lo recuerdan y de alguna forma lo tratan de implementarlo y recordarte ese tipo de cosas que van aprendiendo. Entonces es interesante que tener esa mirada como de no solamente como depositar conocimientos en ellos, sino básicamente trabajarlos en conjunto. Y los niños todos sabemos que tienen una disposición muy grande a aprender y, como dije recién, llevar a la práctica sus conocimientos. Entonces es importante desarrollar como ese lado espiritual complementario a la educación del colegio, complementario obviamente a la educación de la casa con los padres, qué sé yo. Obviamente eso complementa todo lo anterior. Así es. Voy a dar una última intervención y luego ya tenemos que ir cerrando porque así es el tiempo. No, lo que iba a decir es, claro, no dejar de mencionar las otras dos unidades también del libro. La segunda unidad es bastante práctica, que son las lecciones que se van a dar en las clases con los niños, ¿verdad? Entonces, y cada lección trata sobre un tema específico que, como ya mencionó Nico, ¿verdad? Que son como las cualidades espirituales, sobre todo las de la primera, las del grado 1, ¿verdad? Pero me quiero centrar en la última unidad, que es la de aprendiendo cómo a manejar a las clases para niños.
¿verdad? Porque es algo que venimos diciendo siempre, el tema de que el aprendizaje, como o sea, la parte teórica siempre va de la mano con la parte práctica. Entonces, la persona que se está formando para ser maestro no solamente estudia todo el libro y después ya se pone a hacer una clase, sino que la última parte justamente te habla de cómo manejar las clases, ¿verdad? De cómo comportarme si se da tal o cual situación dentro de la clase. Y lo más importante es que los maestros tienen la parte práctica, que es ir a una clase, tal vez que ya está en el barrio, funcionando hace años, mira cómo funciona, tal vez ayuda al otro maestro también a dar la clase y ahí se va familiarizando eh, con la actividad. Y esa para mí es la parte central de todo este proceso. El que no se queda solo solo con lo teórico, sino que al recibir lo teórico, al instante uno lo hace aterrizar en el plano de la acción, ¿verdad? Y esa es la mejor forma de que se nos queden realmente los conceptos y todo lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque de nada sirve estudiar, solo, o sea, llenarnos con cuestiones teóricas y nunca hacer nada, ¿verdad? Entonces, todo es bastante práctico dentro de los programas que ofrece la comunidad Bahá'í a los barrios, a las comunidades, etc. Entonces, la parte práctica es esencial. Entonces, lo tiene todo, este libro lo tiene todo, tiene la parte teórica para que nos ayude a cambiar un poco nuestra concepción o modificar de qué es la educación realmente, y después tenemos toda la parte práctica, ¿verdad? Y luego de eso, la persona ya se siente lista o preparada ya y dice que quiere tener una clase, se le ayuda a iniciar su clase. Entonces, en eso consiste básicamente el libro 3. Así que, queridos amigos, reflexiones finales, Yamin, Nico, y después vamos a cerrar. Mi reflexión final en el libro 3, la segunda unidad, es la mejor porque te toca pintar y cantar, puedes disfrutar, te puedes volver a sentir un niño. No, me encanta eso porque realmente te hacen hacer esa parte como también para comprender por qué se ocupan esos materiales, qué importancia tienen cada una de esas cosas. Me encanta eso. La parte que resaltaba Marcelo, ¿no? La última unidad, que es donde te enseña cómo lidiar con ciertas situaciones, te sirve para el resto de tu vida en todas las interacciones con niños, o sea, es algo muy útil. Y como que siempre te queda ahí taladrando, como dice Nico, ¿no? Decir, o sea, yo ahora que sé, soy parte de una comunidad, estoy constantemente pensando en esto, viendo cada una de las interacciones y esto. Y bueno, Marcelo lo que decía, de, por ahí la parte práctica de ir a una actividad, a participar qué sé, como oyente a veces, o simplemente analizándola desde lejos, es básicamente el concepto de las pasantías que se hacen en la educación formal. Está abocado a ver una clase ya establecida, e inclusive ver y ayudar y tratar de sacar tus propias conclusiones de cómo crees que tu clase se maneje de otra forma o de igual manera que esta clase o cosas así, porque también te da ese espacio a tu propia correcciones, de decir, en mi grupo de niños quizás este orden de las actividades va a ser mejor porque, qué sé yo, se cansan y después hacen la parte artística y después hacemos la parte teórica porque ahí prestan más atención y ya se les va tranquilizando o cosas así. Entonces, hay partes de las clases que te las explican en el libro cuáles son las partes, y cada uno analizando las actividades de otros puede ver cómo quiero yo que funcione mi clase y aplicarlas. Entonces es muy bueno esto de que te das también parte de la libertad, te dan una guía y te dan una libertad, está siempre conectado una cosa con la otra, ¿no? Y Es aparte, flexible. exactamente, y también te permite, qué sé yo, o sea, traer otro material a la clase mientras que coincida con la temática, por ahí expandir las clases, está de acuerdo, y muchas veces eso que se trae para la expansión, si se ve que es un buen fruto, es lo que después se agrega a las clases a largo plazo, ¿no? Así es como crece este proyecto. Entonces eso, o sea, que está como, de vuelta, la parte orgánica está muy presente en estas actividades. Así es. Yamin, muchas gracias. Nicolás, Qué iluminador, palabras Sammy. finales. No se puede después de eso. Bueno, nos No, yo creo despedimos que... entonces. No, muchas gracias, gente. No, yo creo que... O sea,
independiente de que uno, porque a mí me pasó como comentaba Xavier de repente, ¿no? Que independiente de que uno de repente pueda no tener las habilidades con ciertos grupos de edad por X razón, ¿no? Es importante de todas maneras como poder igual desarrollar, o sea, más bien estudiar este material y desarrollarlo. Ojalá, claro, ir en el aspecto práctico a esa clase y ver cómo se hace, pero también yo creo que es como algo que tú das, pero también tú ganas, o sea, algo que tú das, ir y enseñar y ayudar a la educación de tu barrio, con eso tú ayudas al desarrollo de tu comunidad, etcétera, etcétera. Pero también es ayudarte a ti, porque básicamente todos los conceptos que acá se repasan, que son cualidades, historias, todo eso, te ayuda a ti como persona en el ámbito individual a desarrollarte. Entonces, tienes, así como decía, o sea, desarrollo individual y desarrollo colectivo a la vez y de todas maneras, a quien lo haga, aunque el día de mañana no llegue a hacer una clase, es importante porque efectivamente puede, a través de los conceptos de la Fe Bahá'í que se ven, ayudar a el desarrollo de una comunidad en general. O sea, los conceptos son transversales, no es como que vamos a ver cosas solo para niños, porque básicamente las cualidades espirituales son transversales a cualquier edad. Entonces, de todas maneras, es un material que ayuda, cualquiera sea el caso o el propósito con el que la persona lo estudie. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Yamim, Nico. Como decimos siempre, este es solo un primer acercamiento al tema realmente, porque si uno cuando se pone a hojear el libro 3, hay montones de otros conceptos, otras ideas que es bastante profundo y es lo que a nosotros nos alcanzó conversar en este tiempo. Así que si tienen dudas, preguntas, estamos nosotros acá siempre, escríbanos, contáctenos por todos los medios disponibles y vamos a responder todas las dudas que tengan ustedes. Así que eso. Y no se La olviden libre de... investiga. ¿Cómo? Eso, no se olviden de usar La libre investigación, la verdad, así es. Así que, así que eso, amigo. Muchísimas gracias por seguirnos cada semana y nos vemos en el siguiente episodio. Nico, Yamim, chao, gracias. Que estén bien, nos Chao, vemos. gracias. Chao, chao.